lo que estamos viviendo nos estamos poniendo más chochos de lo que somos. ¿Por qué? Porque solamente una persona que no tenga para darse su comida adecuada envejece. Recomendaría a los jóvenes para que no se vaya de su país, amar a la patria. Aquí nosotros tenemos bellezas turísticas, tenemos muchas cosas que aprecian los extranjeros y quieren venir aquí. Yo creo que se debe envejecer nuestro país porque es nuestra patria, pues tenemos una identidad, una cultura a la cual cada quien tiene la suya y nosotros, en el caso mío, yo defiendo la mía, mi cultura, mi patria. A mí me gustan todas las canciones del mundo, pero en eso de escoger la canción venezolana que realmente es la que yo represento. La patria de uno y que uno nació y aprende a quererla, pero está la situación que mencionaste de la fuga de talentos, que pienso yo que esas personas se van por las dificultades que es establecerse en el país, sobre todo por el tema de la inflación y el costo de la vida a la hora de independizarse. Yo creo que se debe envejecer en Venezuela, porque si Venezuela es donde yo me ha dado todo, tengo que envejecer en mi país. Esto es todo lo que tengo que hacer y terminar, bueno, mis últimos años aquí en Venezuela. Allí lo tienen, pese a muchísimas vicisitudes, pues muchos venezolanos aún escogen envejecer en nuestro país. Continuamos en Soluciones, estamos conversando sobre el envejecimiento el día de hoy. Tenemos mucha participación también a través de nuestra cuenta en Twitter. Vamos a leer de inmediato otros de los comentarios que nos continúan llegando. Franklin Ramírez dice: el éxodo más los altos niveles de inseguridad han mermado mucho en la población joven del país. Alberto Perosa nos dice: excelente programa de salud, envejecimiento y seguridad social del venezolano. Gracias. Saludos desde Barquisimeto. Éxitos. Un saludo a la gente de mi tierra. Además, por acá Betty Martínez nos dice: envejecer mejor no es nada más el hecho de envejecer físicamente. Hay que tomar en cuenta la salud mental. Y nos lleva a esto al aspecto que habíamos dejado en el aire en el segmento anterior. ¿Qué alternativas existen para los adultos mayores en nuestro país en términos de educación, de recreación, de sano esparcimiento también? Algunas alcaldías en el país han instaurado programas contemplados para los llamados tercera edad o la juventud prolongada, etc. Y estos programas deben ser siempre bienvenidos porque justamente al mantener una actividad intelectual hace que la vejez sea más llevadera, sea más plena, porque al mantener el cerebro activo con actividades intelectualmente desafiantes podemos prevenir el deterioro de la memoria y en algunos casos prepararnos para aquellos pacientes que desafortunadamente sufren Alzheimer. Y esto a la vez debe ir acompañado de una alimentación balanceada. A veces la gente piensa que ha de hacer una dieta para mantenerse en peso y descuida los aspectos nutricionales. Cuando esto hace, también ocurre que los ancianos a veces sufren de que las papilas gustativas a medida que aumenta la edad tienden a disminuir. Y cuando esto ocurre, pierdes la capacidad de distinguir los sabores. Fíjate que alguien pregunta por acá, Martín Leisa dice: envejecer mejor. ¿Qué opinan de las dietas detox de la chía, de frutos como goji berry que ayudan al anti-envejecimiento? Las frutas siempre deben ser parte de toda dieta alimentaria. Sin embargo, el hacer una dieta exclusivamente de frutas no es el mejor consejo. Hay que recordar que ha de haber un adecuado balance nutricional, tanto en proteínas como en carbohidratos, como en grasas y por supuesto en vitaminas. Los suplementos vitamínicos son esos suplementos, no reemplazo, y eso es muy importante que lo entienda la persona que está envejeciendo y la que está también todavía en edad joven, porque no es un sustituto de la adecuada alimentación. Así es. Una persona por acá dice: Gabo Material, ¿cómo se puede envejecer con dignidad si muchas personas abandonan a sus adultos mayores en los ancianatos? Eso no tiene perdón. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Bueno, es una situación familiar muy difícil porque el anciano requiere atención especializada. ¿Y hay en el país, digamos, suficientes centros de este tipo para atender estas necesidades? No, creo que no, y la familia lo está asumiendo, y en la familia no existe la formación especializada para la atención del adulto mayor. Entonces es necesario que el Estado venezolano, los gobiernos municipales, estadales y el gobierno nacional asuman esta atención y para favorecer que el anciano sea respetado, sea atendido adecuadamente. ¿Cuán vulnerables, Rómulo, se han vuelto en nuestro país los adultos mayores a temas como la inseguridad? Bueno, fíjate que los homicidios en la población
adulta mayor no es la primera causa de mortalidad. La primera causa de mortalidad las primeras causas son cáncer, enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares, diabetes y no los homicidios. Claro, esto tiene que ver seguramente con el hecho de que el adulto está restringido en cuanto a sus salidas a la calle, a la exposición al riesgo de una muerte violenta, pero evidentemente están expuestos. ¿Cómo impacta esto, digamos, el término o el ámbito psicológico de la persona? Grandemente. Y el impacto es tal que para el anciano, cuando alguno de sus parientes más jóvenes fallece, es de un impacto mayor, porque lo natural es que nosotros cuando ya envejezcamos, nos vayamos primero que nuestros hijos, pero si nuestros hijos o nuestros primos o nuestros hermanos fallecen antes que nosotros, es de un gran impacto y puede agravar el estado mental del paciente anciano, de manera tal de que entra en depresión. Y esa depresión condiciona un empeoramiento de su estado general de salud, deja de comer, deja de cuidarse, de asearse, se descuida incluso al punto que puede sufrir caídas o tomar en exceso medicamentos, sin que hayan sido prescritos por su médico tratante. Un poco ya para ir concluyendo todo este debate, ¿qué se necesita para que una persona de la tercera edad pueda arribar a esta etapa de su vida con bienestar y prolongar así, digamos, su momento productivo? Doctor, no. Para ello, el paciente como tal, si está con una condición crónica, debe procurar cuidar su condición tal como lo recomienda su médico. Y es preferible que esté con su mismo médico el mayor tiempo posible, porque a veces cuando cambias de médico en forma regular, ocurre que te añaden tratamientos y el nuevo médico no está enterado de los otros tratamientos que estás tomando. A veces el propio paciente olvida comentárselo al médico y comienza el riesgo de las interacciones. De ahí que encuentras que pacientes que en algún momento tomaban 2 o 3 medicamentos, terminan tomando 8, 10 y más medicamentos. O sea, imagínate el riesgo para su propio organismo. El hígado maneja más del 50% de todos los tratamientos con un solo sistema enzimático para metabolizar todos esos tratamientos y excretarlos del organismo. Si a ello añades que está tomando simultáneamente 8 o más tratamientos que compiten por el mismo lugar de metabolización en el hígado, puedes imaginar la cantidad de tratamientos que circula en el sistema circulatorio de ese paciente. Más allá del aspecto relacionado con la salud propiamente, digamos, en otros términos, ¿cuáles serían las condiciones ideales para un adulto mayor? Las condiciones ideales son las de la seguridad social bien garantizada. Ese campo debe ser tratado con mucha atención por los gobiernos locales, municipales, regionales y nacional, y las instituciones como las universidades, que también podemos aportar mucho para la solución de estos problemas. Ahora bien, yo quería enfatizar que en Venezuela podemos evitar el problema que en Europa llaman suicidio demográfico, que es pérdida del tamaño de población, porque tenemos una población en situación de bono demográfico que debe ser aprovechada y deben adelantarse políticas pronatalistas acompañadas de buenas políticas de empleo, de sueldos significativos, de educación y salud para esa población que comienza a incorporarse al mercado de trabajo. Esto es importantísimo y vamos a profundizar un poco más en este aspecto más adelante cuando comencemos a hablar de las soluciones. Por lo pronto tenemos que hacer una pausa, pero los dejamos, amigos, con la buena noticia.